Bienvenidos y bienvenidas familias a este espacio que ha sido diseñado y creado para seguirnos aquí encontrando y compartiendo alrededor de ese tinto que lo hemos también simbolizado, este espacio de contención, de escucha, de compartir también aquí experiencias que nos aportan y nos ayudan en todo ese proceso que venimos desarrollando en la crianza de nuestros niños, en la crianza que va mucho más allá y que cada vez en estos espacios te hago la invitación y es que este proceso de crianza es un proceso que nos lleva no solo a acompañar a nuestros hijos, sino que también nos lleva a un proceso de transformación como padres, como cuidadores, como docentes, porque también hago relación mucho al tema del cuidador y de docente, porque nosotros también en ese espacio compartimos mucho tiempo y mucho tiempo allí con los niños, que es importante que ese tiempo y ese tiempo que dedicamos a ellos cada vez sea de mayor conciencia y de mayor calidad, que esos espacios que generamos en toda esta etapa y esta etapa que están viviendo nuestros niños sean esos espacios cada vez más cálidos, más prósperos, más bendecidos, espacios que sean generados desde la conciencia y desde el amor. Bienvenidos, mi nombre es María Janet López, soy mentora de crianza consciente, también acompaño procesos también de formación, acompaño procesos pedagógicos a las docentes, cuidadoras, me desempeño en todo este espacio. Ya llevo bastante tiempo en ejercicio también como docente, como madre, que me permite también aquí compartirte estas experiencias que nos nutren y que nos permiten fortalecernos día a día en ese acompañamiento que desarrollamos allí con nuestros niños, con nuestras niñas y con nosotros mismos. Es para mí grato en este espacio. Hoy quiero que conversemos también sobre un aspecto, y es un aspecto también muy importante, que fue una experiencia también que viví en el año pasado, en el 2023, que fue una experiencia que sé que como padres en algún momento acompañamos o vivimos o hemos vivido estas experiencias y son las experiencias también relacionadas con el duelo, con la muerte. ¿Y por qué lo traigo? ¿Por qué lo traigo a este espacio? Porque nosotros como padres, como docentes, como cuidadores, tenemos que empezarnos a seguir fortaleciendo en la importancia que es acompañar este proceso, en la importancia que tiene vincular a nuestros hijos en estos procesos. Muchas veces, cuando vivimos una situación de duelo, lo que hacemos es no involucrarlos, alejarlos, y esto lo que permite es también generar como estas barreras de no confianza hacia nuestros hijos o que nuestros hijos no confíen 100% en nosotros. ¿Y por qué te digo esto? Muchas veces nosotros como madres queremos proteger tanto a nuestros hijos y evitamos a veces decirles cosas y experiencias como son cuando se vive una muerte, cuando se presencia este proceso en la vida, que muchas veces se da de una manera traumática, otras veces es de manera natural, pero que es un proceso que se da y que queremos evitar que ellos a veces lo conozcan o lo dejamos de últimas, o muchas veces esperamos que se enteren y quizás no es por nosotros como padres, sino se enteran por otras personas que a veces no tienen el cuidado y el tacto para decirles. Entonces, importante, digamos que en este espacio abro y hago mucho la reflexión de el acompañar y el estar en estos momentos e involucrar a nuestros hijos. Involucrarlos en este momento que es un momento muy doloroso, es un momento muy duro, es un momento que nos genera también un proceso de transformación y que no se da de un día para otro, y que en este momento es importante que nosotros también acompañemos e involucremos a nuestros hijos. ¿Involucrarlos en qué sentido? Y aquí te comparto, es involucrarlos también el poderles contar a ellos, que ellos sepan qué está sucediendo,
Quizás no entremos a contar al detalle, pero sí que ellos sepan qué están sucediendo y también permitirlos que nos acompañen en esos duelos. Y en esos duelos es en esos momentos en que lloramos, en esos momentos en que nos podemos expresar, porque es de una u otra manera también allí donde nuestros hijos también empiezan a identificar, claro, hay estas emociones que de una u otra manera también las debo gestionar y que está bien llorar, que está bien que lloremos juntos con nuestros hijos. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir también generar un proceso de transformación juntos. Entonces, claro que hay de fondo también estrategias que es importante hasta dónde también me permito desarrollarlo sin llevar mucho más allá a que mi niño genere también un proceso que no corresponde. Digamos que por eso es importante que en estas situaciones nosotros también pidamos ayuda, nos acompañemos también de alguien que nos pueda orientar en estos momentos. ¿Por qué? Porque en estos momentos muchas veces, y claro, y es normal y es entendible, estamos viviendo una situación que, claro, estamos inmersos en esta situación que no nos permite ver muchas más cosas. Pero entonces la importancia de poder contar con alguien que nos acompañe y nos guíe también en estos procesos, nos va a permitir que nosotros, como padres, cada vez más acompañemos este proceso con más cercanía, con más certeza, y que lo podamos transformar y llevar de la mejor manera. No quiere decir que de un día para otro nosotros vamos a superar todo lo que estamos viviendo, pero sí cuando lo acompañamos, nos están acompañando en este proceso, es un poco más llevadero. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar esas herramientas y esas estrategias que nos van a permitir también sacar muchas de las emociones que estamos teniendo en ese momento, encontrar también cada vez más las herramientas para poder acompañar a nuestros hijos. Entonces, esa es la invitación que hoy te quiero compartir, que hoy te quiero invitar, y es que nos permitamos en esos procesos de duelo que estamos viviendo con nuestros hijos, ser muy sinceros, estar con ellos, acompañarlos, involucrarlos, sentirnos también allí con ellos, que ellos se sientan parte de. ¿Por qué? Porque es importante que ellos también se permitan reconocer que estas situaciones que quizás hoy tú estás viviendo en algún momento, y que él también hoy está viviendo, en algún momento él tenga las herramientas para poderlas afrontar, para poderlas llevar a cabo, para poderlas trascender de una manera más adecuada, más consciente. Entonces, invitarte en este día, y compartimos acá nuestro tinto, que es ese espacio que nos permite también generar la escucha, dialogar. ¿Y por qué te digo esto y por qué lo hago mucho en relación también con el tema de sentémonos, tomémonos un tinto? Lo hablo de un tinto, pero como siempre te he dicho, de la bebida que sea para ti de mayor agrado, que te permita conectar. En estos procesos, cuando nosotros estamos viviendo un duelo, y un duelo con nuestros hijos, que hemos vivido la muerte, bien sea porque también hemos vivido la muerte de los hijos, de los padres, de hermanos. Entonces, cuando se viven estas experiencias de duelo en la familia, que es importante acompañarlas, y es importante que todos como familia, como estamos ahí involucrados, integrar las herramientas, que sean las herramientas más adecuadas. En este momento, y te hablo desde la experiencia también, en el momento en que estamos viviendo estas situaciones, tuve una situación en uno de los espacios donde laboraba, y fue evidenciar y acompañar todo este proceso a una de las mamás que su bebé murió por una enfermedad congénita. Entonces, digamos que pongo también acá esta situación porque
es acompañar nosotros cuando estamos allí, acompañamos y acompañamos a las familias y es la importancia de realizar esos acercamientos a las familias. Entonces, ¿de qué manera yo también me permito y también la familia nos permite acompañar? Porque hay una frase que dice y es, ayuda no pedida se llama invasión. Muchas veces nosotros queremos acompañar al otro, guiar al otro, pero si el otro no lo desea, no lo permite, es importante que nosotros respetemos y respetemos estos espacios porque estamos invadiendo su espacio y estamos también de una u otra manera irrespetándolo. Entonces, permitirnos y permitirnos acompañarlos, claro, nosotros podemos acompañar y acompañar estos espacios cuando las familias nos lo permiten. Tuve dos situaciones, o he tenido como dos situaciones. Una en que la familia nos permitió realizar todo este proceso de acompañamiento, que fue también un ejercicio muy bonito y de aprendizaje, no solo para la familia, sino también para nosotros. ¿Por qué? Porque pudimos estar en cercanía con ellos. También tuvimos un proceso en el que totalmente la familia no nos permitió, tuvimos que hacer como ese acompañamiento de una u otra manera, como desde la lejanía, en decirle a través de diferentes herramientas, decirle estamos aquí, estamos para cuando nos necesites, sin llegar a invadirle. Fue como el acercamiento que pudimos tener, porque también es respetable las maneras como nosotros respondemos ante una de estas situaciones. Queremos aislarlos, en ese momento vemos que todo el mundo tiene la culpa, que todo el mundo es culpable, que lo que me está sucediendo es la culpa de los demás, no nos hacemos también responsables o no comprendemos la situación que estamos viviendo. Entonces es comprensible y es entendible también por las etapas que se pasan en estos procesos, y que quizás en este momento no voy a entrar en ahondar en todas las etapas que vivimos en estos procesos, sino más en este espacio quería comentarte y es decirte que en la crianza de nuestros hijos vivimos diferentes situaciones, muchísimas, que son son tantas las que vivimos que a veces el hablar de ellas, el comentar de ellas, pues a veces nos quedamos cortos, porque también encontramos diversidad de estrategias, de herramientas que te pueden decir en algún momento, haz esto, lo mejor es que lo invites a que te acompañe. Otra persona puede estarte diciendo, lo mejor es que no le digas. Bueno, digamos que aquí también la invitación que siempre te hago en estos espacios es también desde tu ser, desde lo que estás sintiendo, desde cómo te estás sintiendo, de cómo estás viviendo todo esto, también tú tienes la libertad de decir qué sería lo mejor para ti en ese momento. Para mí, y hablo desde mi punto de vista, lo importante de siempre nosotros ser muy sinceros y ser muy coherentes en lo que decimos con nuestros hijos. Es desde esa filosofía también que yo te hablo, pero es respetable la decisión que cada uno tomemos en ese momento, porque allí es donde vamos a necesitar, y siempre también la invitación que te hago y es, siempre necesitaremos también de alguien que nos acompañe, que nos guíe. Y también tengamos muy presente a quién le estamos diciendo, quién nos está guiando, quién nos está orientando. Entonces también ahí es donde tenemos que tener más que cuidado, ser muy asertivos a quién le cuento mis cosas, quién es el que me está acompañando, quién es el que me está orientando. Eso es importante que nosotros lo tengamos y lo tengamos presente. Te doy las gracias por estar aquí en este espacio, por permitirte de verdad conectar en estos espacios que hemos abierto, y hemos abierto es para comentar aquello que a veces no decimos, aquello que a veces lo tenemos como aquí en la garganta, y es como ese nudo que a veces decimos, muchas veces nos cohibimos de expresar lo que nos está sucediendo. Y volviendo con lo que el ejercicio, y más el ejercicio que veníamos desarrollando, y era donde te compartía,
aquella familia que nos abrió todas sus puertas para acompañar su proceso de duelo, porque digamos que vivimos como todas unas etapas con la familia, y es acompañar desde el momento en que el bebé venía bastante enfermo. Entonces digamos que vemos aquí todos estos cambios y transformaciones que está pasando la familia, y que cómo esto está también de una u otra manera involucra a todos los demás miembros de la familia. ¿Por qué? Porque se generan unos cambios que se dan de un momento para otro, y eso nos sucede a nosotros en la vida diaria. Hoy podemos estar aquí muy tranquilos y quizás más tarde estemos en otra situación, o quizás mañana la situación totalmente cambió, estamos viviendo otras experiencias, otras situaciones, y cada vez a partir de eso que estamos viviendo vamos tomando esas herramientas que nos va a permitirnos fortalecernos y nutrirnos para hacerlo cada vez mejor. O también podemos tomar herramientas para cada vez vivir en ese espacio en el que nos atamos al pasado, nos atamos a lo que no pudo ser, nos atamos a lo que ya no podemos resolver, nos atamos a cosas que no nos va a permitir y no nos va a dejar avanzar. Y muchas veces decimos, es que no avanzo, y es que no avanzo en muchas situaciones, y a veces es importante que lo identifiquemos, y es por qué no avanzamos y por qué no avanzamos en todas estas situaciones, y es porque vivimos atados a cosas del pasado, vivimos atados a cosas que quizás en algún momento no las acompañamos como correspondía, y no las quisimos también empezar a mirar de qué manera las transformo para empezarlas a soltar. Yo no puedo recibir cuando tengo las manos llenas de muchas cosas, pues no puedo seguir recibiendo más. Entonces, hasta que yo no me permita soltar algunas cosas, pues no voy a permitirme también abrir ese espacio para recibir. Entonces acá me dice Carolina, mi papá, que descanse en paz, falleció hace poco, y mi bebé de 4 años era muy apegado a él. Claro que sí, mira todas estas situaciones, y gracias Carolina por compartirnos, porque estas son situaciones y son experiencias que nosotros vivimos en el día a día, que como te decía y como les decía, digamos que son situaciones en las que nosotros no nos imaginamos que van a llegar, no nos imaginamos o las vemos tan lejanas, tan lejanas, que decimos, eso a mí no me va a tocar, o eso a mí quizás en este momento todavía no me toca. Lo sabemos, y por ley de la naturaleza sabemos que en algún momento va a suceder, pero nosotros siempre estamos pensando que ese momento está tan lejano, que a veces hasta decimos como, ¿para qué nos preocupamos todavía por eso? ¿Por qué me voy a preocupar por eso si eso está muy lejano? Eso en mi familia quizás no va a pasar. Entonces, digamos que cuando ya suceden las cosas, que a veces aunque nos preparemos, cuando ya están sucediendo las cosas, cuando se dan las cosas, claro, empiezan a llegar todas estas situaciones que se arraigan a lo que está sucediendo. Y era lo que te compartía también con la familia, y sé que aquí va a hacer sentido también para ti, y es, en esta familia venimos acompañando unos procesos, y es unos procesos, claro, la mamá acompañando allí a su hijo todo el tiempo, por la dinámica, por la enfermedad también que tenía. Y cómo esta situación, pues claro, como mamá nos tenía enfocados allí en todo lo que estaba sucediendo en ese momento con la mamá y con el bebé, cómo se estaba dando también todo este proceso, y de qué manera en ese momento necesitamos nosotros como padres cada vez estar más fortalecidos. Quizás a veces decimos el llamar y preguntar, quizás a veces digamos que las preguntas que hacemos cuando estamos comunicándonos con alguien siempre es, ¿y cómo está? ¿Y cómo está? Cuando de pronto ya de fondo sabemos cómo está, o sea, cómo se siente la mamá. Entonces también es generarle esos espacios, y es generarles esos espacios a la mamá para ver, digamos que uno de los espacios que hicimos fue acercarnos también a ella, invitarla, ven, sentémonos, conversemos,
tomémonos un tinto, digamos, estos espacios, ¿por qué? Porque estos espacios más de preguntar aquello que pues ya sabemos de fondo, y es querer que ella de una u otra manera, a través de estos espacios, se expresara y nos comentara cómo estaba viviendo y cómo estaba viviendo cada una de estas etapas. Entonces aquí viene una de las herramientas y de las herramientas importantes que quiero que hoy te la lleves, y es cómo a través de estos espacios, por eso también la creación de este espacio, y es tener un espacio de escucha y de contención. Escuchar sana. Muchas veces decimos, sí, pero es que esta persona habla y habla y habla. De una u otra manera, el permitirnos solo estar ahí con la persona y escuchar lo que ella nos está manifestando, también le está permitiendo a ella sanar y sacar aquello que está viviendo. Entonces, quizás no es todo lo que tú le vayas a decir a la persona, todas las herramientas que les vas a llevar, sino el simple hecho de estar allí con ella, de que te sientas que eres también que es una persona importante, que nuestra mayor intención es poderla allí también contener en aspectos que está viviendo. Entonces, esto también genera una fortaleza, y es permitir un espacio para escuchar. Entonces, muchas veces nosotros queremos abordar, y es abordar con preguntas a la otra persona, pero el mejor momento es dedique un espacio también para escuchar. Lo mismo para nuestros hijos. Quizás nuestros hijos, cuando están viviendo estas situaciones, a veces no es tanto preguntarles cómo se siente, no, observarlos, escucharlos, nos permite identificar ellos cómo están viviendo también este proceso. Entonces, permitirnos acercarnos a ellos y estar cada vez más con ellos. Y aquí también era como otra de los procesos que estaba viviendo la mamá, y es que aparte del bebé tenía 2 hijos más. Entonces es también acompañar el proceso que están viviendo los hijos. Y es porque ella constantemente se quedaba en el hospital, porque mi mamá no puede venir todas las noches, porque mi mamá se tiene que quedar todas las noches con el bebé, porque mi mamá no nos está acompañando quizás en todos estos procesos que venía acompañándonos, de llevarlos al colegio, de quizás ayudarnos a alistar. Digamos que se desencadenan muchas más situaciones que, pues claro, van a generar bloqueos en lo que ella está haciendo, y si se suman aspectos económicos, aspectos laborales, digamos que todo esto también viene e incide en ese proceso que están viviendo y que está viviendo como madre. Entonces, a veces decimos, sí, es que como mamás nos cargamos muchas cosas. Entonces, aquí también es importante que nosotros en esos momentos, y más que en esos momentos, en todo momento, y en nosotros también poder contar con personas que nos puedan apoyar, que nos puedan guiar, y que podamos confiar también algunos aspectos que quizás en esos momentos no los podemos resolver de la mejor manera. ¿Y por qué? Porque claro, estamos viviendo una situación compleja que necesita de un acompañamiento, y un acompañamiento también oportuno, que le dediquemos también un tiempo para no tomar decisiones a la ligera. Entonces, digamos que importante cuando suceden estos procesos y vivimos estos duelos, y es ser muy sinceros con nuestros hijos, el no decirles mentiras, no decirles, no, es que se fue para tal lado y después va a volver. No, siempre hablarles con la sinceridad de que sí, ya no está, pero que siempre va a estar allí en el corazón de cada uno de los seres que vivía con él. Que siempre invitar a recordar a cada uno de estos seres con aquellas experiencias las más bonitas que hayamos vivido con ellos. Entonces, siempre el mejor homenaje es recordar a estas personas, y a estas personas que estuvieron en nuestras vidas con aquellas experiencias que fueron muy gratificantes. Recordar también sus enseñanzas, recordar también todo aquello que te permitió también estar allí
generar aquellos espacios con los nietos, con los hijos, pues qué fue aquello que ellos más disfrutaban hacer con ellos. Entonces también siempre, siempre pues invitarlos es a recordarlos y a recordarlos también de la mejor manera. Por más que vivamos situaciones complejas, por más así como sucedió, y te decía también desde de la experiencia, tuve también la experiencia personal, pero también una experiencia laboral y es la que te estoy comentando, y es el acompañar a las familias en estos duelos, digamos que las lleva también todas estas situaciones, así como la llevó a ella, así como me llevó a mí, todas estas situaciones nos llevan a reflexionar cómo lo podemos hacer mejor, cómo hay cosas que quizás dejamos de hacer y las podemos hacer mejor. Que tomar y también estas experiencias como una lección de vida, como aquello también que viene, que cada ser viene a enseñarnos algo, a dejarnos algo y a invitarnos a transformar también muchas cosas. Entonces, también permitirnos con esta situación qué debemos aprender. Entonces, cada situación nos trae un aprendizaje. Entonces, en este momento, y recuerdo mucho después de toda esta etapa que vivió la mamá, en la que estuvimos allí, en estos espacios donde nos sentábamos a conversar, ella decía, yo sé que mi bebé vino a enseñarme algo muy valioso y vino a enseñarme que debo estar mucho más tiempo con mis hijos. Entonces, digamos que ella, a través de toda la situación que estaba viviendo, también reflexionó que quizás en muchos momentos dejamos solos a nuestros hijos, porque tenía más hijos, que los dejó en muchos espacios solos, y que en este momento la invitación que también pudo tomar de toda la experiencia que vivió es que este ser, este ángel vino también a enseñarnos que debemos compartir cada vez más, que debemos estar cada vez más cercanos con nuestros hijos, que debemos disfrutar cada momento también con ellos. Y lo que siempre les he compartido en cada uno de estos espacios, y es cómo también nos amamos y nos queremos primero también nosotros mismos para poder brindar todo eso también a los demás. No puedo dar de aquello que no me doy. Entonces, ¿cuántas veces nos hemos quitado cosas o hemos dejado de darnos cosas que nos fortalecen a nosotros como padres por querer dar al otro? Entonces, damos al otro, complacemos al otro, pero ¿cómo estoy yo? Entonces, importante que sea en coherencia, que seamos también equilibrados y que demos de la misma manera para que estemos bien y para que nos sintamos también que estamos dando en coherencia y en amor. Entonces, de aquí yo creo que podemos dialogar y tomarnos muchísimos tintos, porque es un aspecto que tiene muchas cosas y que nos invita cada vez, y te hablo desde la experiencia y también desde lo que he vivido con las familias, nos invita cada vez es a ser más humanos, a también no como dejar de lado lo que cada persona está viviendo, a no dejarlos solos, a acompañar, a quizás una palabra, un abrazo puede reconfortar y ayudar muchísimo. Entonces también permitirnos todos esos espacios. Agradezco a las personas que se unen a estos momentos, a este momento, que cada vez, digamos que nuestra mayor intención es seguirlo y seguirlo nutriendo, dejarte aquí estrategias, más que estrategias, experiencias de vida, y que puedas tomar aquello que para ti está bien y lo demás que nos permitamos también dejarlo pasar. La invitación, como siempre te hago una invitación en estos espacios, seguimos allí con nuestras inscripciones a las familias que desean tener un acompañamiento más cercano, que están viviendo algún reto allí con sus hijos. Aquí en la descripción te voy a dejar el link del formulario para que puedas registrarte. Tenemos una asesoría gratuita para que podamos conversar y allí podamos también empezar a transformar
muchas más cosas desde la cercanía, desde el estar también conociendo y conociendo desde la realidad que vive cada una de las familias. Entonces, gracias por haberte permitido estar aquí, gracias por haberte permitido también acompañarme en estos espacios, que cuando puedas volver a ver este video también, digamos que la importancia de que tomes nota de aquello que te puede y te puede apoyar. Una de las herramientas que hoy te dejo y es escuchar también sana, entonces que nos permitamos ese espacio para escuchar, y muchas veces escuchar no es solo con el oído, también podemos escuchar, y dirás que con los ojos, no, claro, con los ojos también podemos generar observaciones y escuchar a través de la visión muchas y observar muchas cosas que nos van a permitir sanar y sanar otros procesos. Entonces, estar muy dispuestos y muy dispuestos también a cuando ya somos cada vez más conscientes y cada vez más conscientes de lo que deseamos y de lo que queremos también como padres, como hijos, como madres, vamos a hacer que todo fluya. ¿Por qué? Porque no necesitas presionarlo, se va a dar de manera inconsciente. Entonces, permítete vivir esta experiencia. Gracias por estar aquí y gracias porque cada vez somos más padres y niños conscientes. Feliz día para ti, que tengas un excelente también fin de semana. Nos vemos en un próximo encuentro. Gracias.